Los mercados mundiales continúan cayendo estrepitosamente, arrastrados por la fuerte caída que está presentando en estos momentos los precios internacionales del petróleo. De esta manera, los mercados no tardaron en reaccionar a una drástica caída de los precios del crudo por un 31%. De esta manera, los futuros de S&P 500 cayeron por hasta un 5% en la noche del 8 de marzo, lo cual activó un límite que previene la venta de futuros por debajo de este nivel. Por su parte, los futuros del Dow Jones se desplomaron por más del 4.2% y los de Nasdaq Composite por un 4.5%. A su vez, el índice australiano S&P ASX 200 cayó por un 5.9% el 9 de marzo, lo cual supone la mayor reducción desde el octubre del año 2008. La misma situación se observó en Japón, con el Nikkei hundiéndose por aproximadamente el 5%, llevando al cierre más bajo en más de un año. El principal índice de Hong Kong, el Hang Seng Index, también sufrió un desplome del 3.8%. Dos de las principales razones de esta caída de los mercados por todo el mundo ha sido una drástica reducción de los precios del crudo de la marca Brent, marca que es referencial en el mercado mundial del petróleo, que tuvo lugar tras el fallo de los países de la OPEP y miembros no de la OPEC en acordar el 6 de marzo la extensión del recorte de producción petrolera vigente desde el año 2017, con lo cual a partir del 1 de abril las restricciones se levantan para todos los miembros del antiguo pacto. Mientras la demanda se ve mermada entre los factores por el brote mundial del nuevo virus, lo que, como ya he comentado en videos anteriores, pues está afectando de manera grave la cadena de suministros global, y esto es precisamente porque esta enfermedad se inició en China, y recordemos que China pues es la principal potencia económica del mundo y además pues es la fábrica también del mundo, lo que a su vez tiene como consecuencia de que en caso de que en China se detenga la producción industrial, pues se entiende que se detiene la cadena global de suministros, porque prácticamente todas las empresas a nivel global dependen en menor o mayor grado de los componentes que son importados de China. De esta manera, si el país asiático sufre en su economía y detiene en la producción de bienes y servicios, pues se entiende que esto va a pegar fuertemente a los demás países del mundo, y es precisamente lo que estamos viendo. Y esta también es la razón principal de por qué los precios internacionales del crudo han caído de manera dramática los últimos días, y más específicamente en lo que va de este año. Y esto tiene que ver con lo anteriormente dicho, porque además de que China es la fábrica del mundo, también es cierto que China es el principal mercado para la producción industrial de todos los países del planeta. Es decir, China consume entre el 30 y el 40% de todos los bienes que se producen a nivel mundial, y se entiende que si en China se detiene la actividad económica, o se detiene, se puede decir, el consumo, pues esto claramente se comprende que va a afectar de manera muy grave al resto del planeta, al que estos países no puedan acceder al mercado chino, y por lo tanto aproximadamente el 30% de su producción va a quedar sin poderse vender, precisamente porque China ha cerrado el mercado interno
para tratar de contener este brote de esta epidemia que hoy está asolando al país asiático y que además ya se salió de control y ahora está afectando prácticamente todos los demás países del mundo. Y esto pues está viendo que está resultando, si bien no grave para la salud pública, porque en realidad las defunciones por causa de esta enfermedad no son tantas, o al menos no son tantas comparándolas con las que ocasionan otro tipo de enfermedades. La realidad es que esta campaña de miedo sí está teniendo un efecto muy grave en la economía de muchos países del mundo, y en este caso pues haciendo mención de China, pero esto ya está afectando también muy gravemente a otros países como es el caso de Corea del Sur, de Irán y muy especialmente de Italia. En el caso de Italia se está diciendo que se va a poner en cuarentena a 36 millones de personas, lo que representa algo así como el 50% de la población de ese país. De esta manera pues la producción y la actividad económica en Italia se está prácticamente paralizando, lo que se entiende pues va a llevar nuevamente a más presión a la economía global, y esta es la principal razón de por qué el precio del petróleo está bajando tan rápidamente, y esto es porque la actividad industrial se está paralizando y por lo tanto se entiende que la demanda de petróleo pues disminuye en la misma medida, y esto es lo que está provocando la caída tan dramática en los precios del petróleo, y esto a su vez pues está arrastrando a todo el resto de la economía mundial. En el caso de Estados Unidos hay que hacer una especial mención en lo referente al petróleo, porque si bien Estados Unidos actualmente es autosuficiente en la producción petrolera, la realidad es que más o menos el 50% de su producción depende de la producción a través del sistema de fracking, o lo que se conoce como esquisto. Bueno, esquisto es otro tipo de otro método para obtener petróleo, pero básicamente el 50% de la producción petrolera en Estados Unidos depende del fracking, o en menor medida del esquisto. Bueno, en el caso del fracking y también en el caso del esquisto, pero principalmente en la extracción de petróleo por fracking, este método resulta realmente costoso de llevar a cabo, de tal manera que ya desde antes la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos estaba resultando prácticamente inviable al suceder que los costos de producción rebasaban el precio del petróleo a nivel internacional. Es decir, en Estados Unidos producir un petróleo de esquisto resulta más caro que comprar ese barril de petróleo en el mercado internacional, de tal manera que la industria del fracking en Estados Unidos, y en menor medida la del crudo de esquisto, se están viendo seriamente afectadas porque sus costes de producción están superando actualmente y por mucho al precio internacional del petróleo, lo que quiere decir que esta industria en Estados Unidos está operando desde hace ya muchos años en números rojos, de tal manera que en vez de ver ganancias están acumulando pérdidas ya por muchos años. Y si consideramos que el petróleo está cayendo a niveles récords, pues se entiende que, que la afectación en la producción petrolera en Estados Unidos va a ser todavía mucho mayor al resultar que la extracción del petróleo por el método del fracking está resultando mucho más costosa que los beneficios que se están obteniendo de este método, razón por la cual esta situación va a llevar a la quiebra, que en realidad ya están en quiebra, pero a partir de ahora va a ser completamente visible que toda la industria petrolera en Estados Unidos va a entrar en quiebra y van a
a entrar en una profunda crisis petrolera en ese país, y esto por supuesto pues también va a arrastrar a toda la industria estadounidense, pues al depender más bien, al caer estas industrias petroleras o estas empresas petroleras estadounidenses, pues con ellas van a arrastrar a todo el sistema bancario de ese país, que de por sí este sistema bancario ya está prácticamente en quiebra. Ahora van a resultar todavía mucho más afectados por el inminente colapso de toda la industria del fracking en Estados Unidos. De esta manera, si bien el problema empezó en China, es decir, el problema de esta enfermedad, ahora el principal afectado va a ser precisamente Estados Unidos, y esto va a ser muy al contrario o todo lo contrario a lo que el presidente norteamericano decía desde cuando era candidato a la presidencia de los Estados Unidos, cuando él decía que había que hacer a Estados Unidos nuevamente grande, de tal manera que empezó una guerra comercial no solo contra China, sino contra prácticamente todos sus socios comerciales, como es el caso de México, de Canadá y de la Unión Europea. De esta manera, en vez de hacer a Estados Unidos grande, Trump los está haciendo mucho más chicos al desencadenar todo este problema económico y financiero que ya está enfrentando de manera muy grave el mundo. Pues recordemos que estas caídas bursátiles y esta crisis se vino gestando desde que empezaron desde que se comenzaron a aplicar intereses interbancarios cercanos al cero, y también desde que la Reserva Federal comenzó a intervenir en el mercado de los repos. Es decir, esta crisis prácticamente se presentó desde el mes de septiembre del año pasado, pero se viene gestando desde que el presidente norteamericano actual asumió la presidencia, porque con sus políticas monetarias y comerciales pues está llevando a la ruina a los Estados Unidos y con ellos al resto del mundo, porque al iniciar esta guerra comercial contra sus principales socios comerciales, pues solo está aislando aún más a su país, y además está deteniendo el comercio global de tal manera que pues están más bien se están viendo afectados todos los países del mundo, pero al final de cuentas el principal afectado va a ser precisamente los Estados Unidos. Ya lo estamos viendo con estos desplomes bursátiles acumulados desde hace 15 días. Recordemos que la semana pasada la bolsa de valores de Nueva York perdió algo así como el 13% de capital de mercado, de tal manera que esta caída fue la 14ª vez que se presentó desde la crisis llamada la Gran Depresión del año de 1929. Además, el colapso bursátil que se presentó la semana pasada, o más bien la antepasada, además de que fue uno de los mayores al tener pérdidas del 13%, también fue el colapso económico más rápido en toda la historia de las bolsas mundiales. De tal manera que esta semana que terminó el viernes pasado fue nuevamente otra semana con caídas bursátiles que, si bien ya no alcanzaron el 13%, se alcanzaron algo así como el 6 o 7%. Y hoy que han abierto los mercados en algunos países, principalmente en Asia y en Estados Unidos, se está viendo como nuevamente estas caídas bursátiles se están presentando de manera muy dramática, al menos en el caso de Estados Unidos, cuando han tenido que cerrar operaciones de manera urgente para evitar mayores pérdidas. Esto después de que el índice bursátil S&P 500 perdiera más del 5%, de tal manera que llevó a las autoridades financieras de ese país a suspender operaciones en la bolsa de Nueva York, precisamente para
evitar mayores pérdidas. Y así como empezó esta semana con estas caídas bursátiles tan fuertes, pues esperemos que se continúen durante toda la semana y así continúen quizás por varias semanas más. De esta manera pues está cumpliendo lo que yo les dije desde la semana pasada, cuando les advertí que estas caídas bursátiles no iban a terminar con la caída del 13% de la anterior semana o la antepasada semana, sino que se seguiría continuando tal como lo vimos la semana que acaba de pasar y como lo estamos viendo en este nuevo inicio de semana en algunos mercados, con la caída de Nueva York y con las caídas en las bolsas de Shanghai, de Hong Kong, de Tokio y de Australia, entre otras. Así pues, lo que empezó como una crisis sanitaria focalizada en China se está expandiendo a todo el mundo, y esta enfermedad no es más que el pretexto para justificar este colapso coordinado y necesario que ya se venía planeando desde hace muchos meses atrás, de tal manera que esta campaña del miedo pues no es más que el pretexto para iniciar este colapso coordinado de las bolsas mundiales, tal como ya lo estamos viendo desde hace 15 días, y que hoy vuelve a presentar una caída tremenda, registrándose pérdidas mayores al 7% en algunos casos, y en el caso de Nueva York llegando hasta el 5%, de tal manera que se tuvo que suspender operaciones para evitar mayores pérdidas.